Buenos días, señor fiscal, señoritas abogadas de la defensa técnica, siendo las 10:51 de la mañana del 9 de mayo y del 16 de septiembre del 2020, iniciamos lo que sería la audiencia de tutela de derechos planteada por la defensa técnica de Carlos André Quispe Cabello y Jean Paul Martínez Pozo. Para efectos del registro se deja constancia que la presente incidencia tiene asignado el número 32020 1969. Ante el primer juzgado de investigación preparatoria nacional, se le concede la palabra a la señorita abogada para que sustente su solicitud de tutela de derechos. Tiene 3 minutos para realizar esta sustentación. Señorita abogada. Buenos días, señora magistrada. Mi nombre es María Alejandra Tábara Pérez, abogada del imputado Jean Paul Martínez Pozo. Nuestra solicitud es que, de declararse fundado nuestro pedido de tutela de derechos, se deba excluir las 3 filmaciones contenidas en un USB del presente caso, en donde están involucrados mi patrocinado Jean Paul Martínez Pozo, ministro de Educación, y el imputado Carlos Quispe Cabello, que es el secretario general del Ministerio de Educación. La presente audiencia es solicitada en virtud del artículo 71, numeral 4 del nuevo Código Procesal Penal, el cual estipula y faculta al imputado que ve vulnerado sus derechos en la investigación preparatoria, en la etapa de investigación preparatoria, podrá presentar la solicitud de tutela de derechos. En este caso, el derecho vulnerado es el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados. El sustento de nuestro pedido se encuentra en el artículo 2, numeral 10 de nuestra Carta Magna, la cual cita textualmente. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y sus documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez con garantías previstas en la ley, lo cual en el presente caso no ha sido respetado. ¿Por qué? El 10 de julio del presente año, la Fiscalía inicia diligencias preliminares contra mi patrocinado por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible, adjuntando las filmaciones, las cuales tuvo conocimiento porque le llegó un sobre de manera anónima que contenía las 3 filmaciones en un USB. Posteriormente a ello, realizó una serie de interrogatorios. Uno de ellos es el trabajador del área de logística del Ministerio de Educación. Cito textualmente su declaración. Coloqué una cámara escondida porque me enteré que había una empresa que estaba siendo varias veces favorecidas en sucesivas licitaciones y que él y otros trabajadores de su área sospechaban del ministro. Lo más importante de la declaración siguiente. Por ello, sin consultar a nadie, conseguí el dispositivo y coloqué al costado de la pared del despacho del ministro, al cual, a veces por razones de trabajo, tenía acceso. A pesar de dicha declaración, de la cual la Fiscalía tenía conocimiento, ¿por qué continuó las diligencias preliminares con dicha prueba ilícita? Es evidente que el deber del fiscal, al momento de tener conocimiento de dicha prueba, debe dar el proceso. Nuestra defensa considera que el actuar del Ministerio Público es arbitrario, puesto que ser el titular de la acción no solamente su deber es perseguir el delito, sino respetar las garantías y los derechos de todo imputado en cualquier caso. En este caso, el respeto a los derechos fundamentales, lo cual viene siendo vulnerado, y por ello nosotros solicitamos la presente tutela de derechos. Gracias. Señorita abogada de la defensa técnica. Buenos días, señora magistrada. Mi nombre es Carla Samantha Suárez Vivanco. Soy abogada del imputado, quien es a su vez secretario general del Ministerio de Educación, Carlos André Quispe Cabello. Solicitamos la presente audiencia de tutela de derechos porque es de necesidad de la exclusión de las 3 filmaciones en la cual participa mi patrocinado y el imputado Martínez Pozo, quien es a su vez el ministro del Ministerio de Educación. ¿Y por qué? Porque se ha realizado una interceptación de comunicaciones ilícita, vulnerando así su derecho al secreto y a la inviolabilidad de comunicaciones y documentos privados. Es así que invocamos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual nos brinda una protección internacional, ya que su artículo 8 le impone como deber al Estado peruano la garantía judicial de presumir la inocencia de los imputados hasta que se demuestre legalmente su culpabilidad. ¿Y qué quiere decir con el término legalmente, señora jueza? Pues que la Fiscalía quiera continuar con las investigaciones preliminares con un medio probatorio que es completamente ilícito es alarmante, ya que las 3 filmaciones que recibió anónimamente del fiscal fueron realizadas por un tercero, mas no hubo la intervención del Ministerio Público y tampoco contó con la autorización judicial correspondiente. Ese supuesto tiene como consecuencia remitirnos al artículo 159 del nuevo Código Procesal Penal, el cual cito textualmente. El juez no podrá utilizar directa o indirectamente las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Entonces, debido a que el derecho al secreto, la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados es un derecho fundamental, es deber de esta judicatura que impida que se continúen las investigaciones preliminares con tales medios de prueba ilícitos. Gracias. Señor fiscal. Buenas tardes, señora magistrada. Con su venia procederé a manifestar la postura del Ministerio Público.
Me gustaría comenzar respondiendo a la pregunta que manifiesta la abogada del secretario general, en la que expresa su incertidumbre del por qué se continúan las diligencias preliminares a pesar de la declaración de uno de los trabajadores, señalando que las investigaciones deberían cesar luego de esta declaración. Primero, acotar que la declaración de este trabajador en la que se adjudica él mismo la autoría de las grabaciones, las cuales dieron inicio a las diligencias preliminares, no puede ser tomada como una verdad absoluta, puesto que faltarían realizarse investigaciones que así lo confirmen. Sin embargo, la señorita abogada defensora así lo declara y basa toda su defensa en ello. Pero en este punto ahondaré más adelante. Segundo, también señalar que el medio por el cual nos hicimos conocedores de este hecho delictivo que se viene perpetrando fue un sobre sellado de manera anónima, el cual contenía un USB con audios y videos en donde en efecto se le dio a los investigados del caso arreglar negociaciones a fin de ganar licitaciones para favorecer a un tercero. Recalco que como fiscal, cuyas funciones se encuentran estipuladas en la ley 30.483, cae dentro de mis labores el de perseguir con independencia, objetividad y razonabilidad el delito. Y es de esta forma de cómo se llevaron a cabo las investigaciones correspondientes, apenas nos enteramos del hecho delictivo que se venía cometiendo. Gracias, jueza. Correcto, hemos terminado la primera presentación de la defensa técnica y el Ministerio Público. Pasaremos a la réplica. Para eso van a tener 3 minutos. Defensa técnica. El señor fiscal refiere en su defensa que nosotros tomamos como verdad absoluta el contenido de las afirmaciones, lo cual es una premisa incorrecta. La finalidad de esta audiencia no es elucidar si mi patrocinado es culpable o no del delito que se le ha imputado. No tratemos de naturalizar esta audiencia. El Ministerio refiere que condecieron el hecho delictivo porque se hizo llegar un sobre de manera anónima conteniendo las afirmaciones. Podemos creer que en ese momento el Ministerio Público no puede dilucidar si esa prueba puede ser ilícita o no. Es comprensible. Sin embargo, acaba de dictar la ley 30.483, la ley de la carrera fiscal, en donde acaba de decir que le faculta perseguir el delito de manera razonable. Entonces, si está facultado para perseguir el delito de manera razonable, ¿no debe investigar la procedencia de dichas afirmaciones? Es más, si no fuese así, si no lo hubiera hecho, al momento de la interrogación, cuando el trabajador del área de logística del ministerio expresa que puso una cámara, un aparato para filmar la conversación que no le correspondía, el fiscal tenía el deber desde ese momento de excluir dicha prueba, porque él tenía conocimiento que ella era ilícita. Siendo el fiscal el titular de la acción penal, facultado para perseguir el delito, su deber también es respetar el debido proceso de todo imputado. Respecto al deber que emitió la Fiscalía, voy a citar el artículo 8º del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal, que es claro en establecer: las pruebas obtenidas directa o indirectamente violando los derechos fundamentales carecen de valor legal. Además, la inobservancia de cualquier regla de una garantía constitucional a favor del imputado no podrá hacerse valer en su perjuicio. Con este proyecto, señora magistrada, quiero evidenciar que el Ministerio Público ha vulnerado el derecho fundamental de mi imputado. ¿Por qué? Mi patrocinado tuvo la conversación con el secretario general. Ellos son los intervinientes de la comunicación y nunca, en ningún momento, han dado permiso para que éstas sean escuchadas y visualizadas por el Ministerio Público. Por lo tanto, no se puede hacer valer dicha prueba ilícita en su perjuicio en las diligencias preliminares. Frente a ello, la sentencia del 29 de enero de 2013 del caso Rodolfo Berrospi Álvarez, en su fundamento 3, los magistrados dejan claro que el artículo 10, el artículo 2, numeral 10 de la Constitución Política tiene eficacia erga omnes. Esto es que no garantiza su penetración ni conocimiento por terceros, sean órganos públicos, como es el Ministerio Público, u órganos privados que no hayan pertenecido a la comunicación, como es el presente caso. Recalco, nuestra finalidad no es que el Ministerio Público deje de investigar, es su deber y todos tenemos conocimiento de ello. Sin embargo, no puede seguir las diligencias preliminares con dicha prueba ilícita. Por ello, necesitamos que se excluya. Es evidente que el fiscal no está observando los artículos y jurisprudencia que, asumo yo, todos tenemos conocimiento. Gracias. Defensa técnica del secretario.
Señora magistrada, debido a los presuntos delitos en mención, es decir, colusión agravada y negociamiento indebido, y además que ha existido una interceptación de comunicaciones ilícita, es válido nombrar a la Ley 27.697, ley que le faculta al fiscal la posible intervención para interceptar comunicaciones, en casos como este, debido a que estos casos están dentro de la categoría de corrupción de funcionarios. Entonces, cito textualmente el artículo 3 de la Ley 27.697. Corresponde al Ministerio Público realizar la intervención a que se refiere la presente ley. Es decir, la intervención alude a la comunicación entre el ministro Martínez y el secretario general Quispe Cabello. Continúo. Contando siempre para el efecto con la autorización del juez competente. ¿Y qué es lo que quiero decir, señora magistrada, con este precepto? Pues la tremenda irregularidad de la Fiscalía, ya que el Ministerio Público no fue quien interceptó la comunicación entre el ministro y el secretario, y además nunca existió una autorización judicial correspondiente. Así pues, también, como el fiscal mencionó acerca de que no nos habíamos expresado sobre el contenido de las filmaciones, es porque son indudablemente de dudosa procedencia, ya que el titular de la acción penal no ha gestionado esa intervención, esa interceptación de comunicaciones, más bien ha sido por un tercero, un trabajador del Ministerio de Educación. Entonces, le comparto mi angustia, señora magistrada. ¿Cómo es que podemos tener la certeza de que esa interceptación de comunicaciones, de que esas filmaciones no han sido descontextualizadas, no han sido editadas? Por lo que confirmo que mi patrocinado, Carlos Quispe, ha sufrido de una arbitraria reproducción de esas filmaciones. Entonces, la conversación en la cual participa mi patrocinado, Carlos Quispe, no puede servir de sustento probatorio del auto de apertura. Correcto. Señor fiscal, su réplica. Ya. Procederé, su señoría, a responder lo expuesto por la abogada defensora del secretario general del Ministerio de Educación, la cual cumple con citar la ley 27.697, más concretamente su artículo 3º, señalando que para realizar la intervención de comunicaciones en todas sus modalidades, se requiere que esta diligencia sea llevada a cabo por el Ministerio Público y bajo permiso expreso de un juez. Sin embargo, este artículo hace alusión a cuando las investigaciones se llevan a cabo de oficio, más no de parte, como fue en la realidad. La defensa expresa también que se suscita una tremenda irregularidad al no ser el Ministerio Público quien realizó la intervención a las comunicaciones del patrocinado, como si determinar al responsable de las mismas altere en lo más mínimo el contenido de lo mostrado en los videos incriminatorios. También la defensa del señor secretario precisa que no se ha manifestado expresamente el contenido de los medios probatorios de su cliente, cosa que negamos rotundamente, ya que al momento de la citación y a la toma de declaración, al imputado se le comunicó expresamente el motivo de su citación y también los derechos que él tenía acceso. Y igual, aún debe presuponer que esta comunicación no se haya llevado a cabo según el nuevo modelo procesal acusatorio en el cual actualmente nos acogemos, el imputado es considerado como parte procesal, por lo que su manifiesto habría sido tomado como una mera manifestación de voluntad contraria a la pretensión penal, por lo que su declaración no sería medio probatorio al no ser fuente de prueba personal. Ahora pues, permítame dirigirme a la abogada defensora del ministro de Educación, quien al parecer carece de las habilidades necesarias para interpretar mi alegato anterior. Al expresar que el contenido de los videos y audios presentados sería tomado como verdad absoluta, a lo que yo me refería anteriormente fue a lo declarado por uno de los investigados, que en este caso, como se ha determinado, es un trabajador que se adjudicó la autoría de dichas cintas. También el contenido de los videos que fue puesto en duda, así como determinar si fueron alterados y demás, estas pericias corresponderán a los peritos pertinentes, por lo que no considero que sea materia de discusión en esta audiencia. Señala también la defensa que se debió ponderar más la procedencia de la prueba que el contenido de la misma. Y es curioso que la defensa señale esta ponderación de intereses, siendo que, si me lo permite, lo pasaré a exponer en otro alegato. Pero por el momento quiero citar al artículo 159 de la Constitución, en su inciso primero, que señala lo respecto al Ministerio Público, que éste debe promover de oficio o petición de parte el acceso a la defensa, velando por la legalidad y los intereses públicos tutelados por el derecho. Es por ello que también, amparados en la sentencia del Tribunal Constitucional 090/2004, señala que el interés público tiene que ver con aquello que beneficia a todos,
por ende, es sinónimo equivalente de interés general de la comunidad, y que su satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia de la organización administrativa. Que dichas investigaciones siguieron su rumbo. Concluyo diciendo que si bien esta audiencia no es para dirimir sobre si la culpabilidad de los imputados es en efecto esa, de negarse la actuación de estas pruebas imprescindibles, se retrocedería ampliamente con las investigaciones de la comisión del delito, permitiendo así que éste se siga suscitando en el tiempo. Gracias, señora jueza. Correcto. Pasaremos a lo que es la réplica final. Sean concisos en sus argumentos. Para esto tendrán 3 minutos. Defensa técnica. Sí, señora jueza. La defensa del Ministerio Público ha sostenido que negarse las actuaciones de las pruebas imprescindibles se retrocedería ampliamente a las investigaciones sobre la comisión del delito. Entonces, suprimimos su deber de investigar, que al parecer no le está quedando claro, y vulneramos los derechos fundamentales consignados en nuestra Carta Magna. Si el fiscal manifiesta que busca el interés público de los ciudadanos, ¿cómo un ciudadano peruano va a confiar en una fiscalía que a toda costa quiere emitir una prueba ilícita? Tenemos claro que su deber es investigar, es perseguir el delito, que venimos diciéndolo desde que comenzó la audiencia. Sin embargo, el titular de la acción penal no está facultado para vulnerar derechos fundamentales, garantías y el debido proceso en todo caso. No hay ningún precepto legal internacional o nacional que lo faculte a ello. Y es por ello que cito la sentencia del caso Rafael Francisco García del 18 de agosto del 2004. En su fundamento 22, los magistrados dicen lo siguiente: la vulneración de las comunicaciones convierte en inválidas las comunicaciones o documentos particulares obtenidos por terceros, pues no tienen efecto legal. Se trata de garantizar que los medios de prueba ilícitamente obtenidos no desnaturalicen los derechos de la persona y menos que estos produzcan perjuicios. Esta sentencia, señora magistrada, ampara mis argumentos, pues en la grabación realizada por el trabajador del área de logística del ministerio, él mismo declaró que puso una cámara para grabar la conversación. Él nunca fue parte de la conversación y las partes intervinientes nunca dieron permiso para que la fiscalía observara y analizara dichas filmaciones. Al parecer, nuestra defensa considera que el Ministerio Público no quiere respetar los derechos fundamentales de mi patrocinado. Solo quieren seguir con las diligencias criminales diciendo que si excluimos esa prueba se retraerían diligencias, inobservando los preceptos jurídicos que, presumo yo, todos tenemos conocimiento de esta audiencia. En conclusión, señora jueza, en virtud del artículo 71 de nuestro nuevo Código Procesal Penal y el 2, numeral 10 de nuestra Constitución, solicito que se declare fundada nuestra tutela de derechos. En conclusión, señora jueza, en virtud del artículo 71, numeral 4 del nuevo Código Procesal Penal y el artículo 2, numeral 10 de nuestra Carta Magna, solicito que se declare fundada nuestra solicitud de tutela de derechos. En consecuencia, se excluya las 3 filmaciones que son pruebas ilícitas que el Ministerio Público incorporó a las diligencias preliminares del presente caso. Gracias. Defensa técnica del secretario. Por consiguiente, señora jueza, conforme a lo manifestado por el representante del Ministerio Público, la ley 27.697, ley que faculta al fiscal de poder interceptar comunicaciones, no es válida para el presente caso, porque deberían ser investigaciones que se lleven a cabo de oficio y no de parte, como fue en la realidad. Pues sí, agradezco la aclaración del fiscal, ya que la interceptación de comunicaciones en un caso de corrupción debe ser requerida por el Ministerio Público y autorizada por el juez competente. Es así que una interceptación de comunicaciones sin autorización y sin que haya intervenido el Ministerio Público, más bien ejecutado por un ciudadano, es un medio de prueba obtenido de parte y no de oficio, contraviniendo así el derecho fundamental al secreto y la inviolabilidad de comunicaciones y documentos privados. De mi patrocinado, el secretario Quispe Cabello. Cabe añadir que la ley 30.483, ley de la carrera fiscal, al parecer no es de suma importancia para el fiscal, ya que su artículo 1 le impone al fiscal el siguiente deber, el cual cito textualmente: defender la legalidad, cumplir y hacer cumplir la Constitución política, la ley y las otras demás normas del ordenamiento jurídico de la nación, como por ejemplo el Acuerdo Plenario 4/2010, CJ 116. En su fundamento 17,
faculta a esta defensa la posibilidad de atacar el material probatorio obtenido ilegalmente por ser la vulneración del derecho fundamental al secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones del secretario Quispe Cabello. Es así que, señora magistrada, la irregularidad en la obtención de las 3 filmaciones ilícitas no debería pasar desapercibida para los conocedores del derecho, en este caso su judicatura, esta defensa y, claro, también el Ministerio Público. En conclusión, señora magistrada, en amparo del artículo 71, numeral 4 del nuevo Código Procesal Penal, solicitamos la exclusión de las 3 filmaciones ilícitas por ser contrarias a más de una norma nacional e internacional, razón por la cual nuestra solicitud de tutela de derechos debería ser declarada fundada. Gracias. Señor fiscal, la conclusión de su réplica. Con su permiso, señoría, procederé a expresar mi último alegato, empezando con el descargo de la abogada del señor secretario general del Ministerio de Educación, y quiero hacer énfasis en 2 puntos específicos de su argumento. El primero es señalar que, en efecto, tengo presente en el desarrollo de mi alegato la Ley 30.483, la Ley de Carrera Fiscal. Sin embargo, la defensa del imputado solo señala el artículo 1 de la misma, tanto que en el artículo 5 queda expuesto que es función del fiscal no dejar de actuar por vacío o deficiencia de la ley. Misma situación en la que nos encontramos actualmente, al una ley cuestionar la validez de pruebas necesarias para el proceso. Pero sobre esta ley me explayaré en los alegatos contra la defensa del siguiente imputado. Por otro lado, manifestarme que sobre la parte en la que menciona sobre la interceptación de comunicaciones en un caso de corrupción de funcionarios debe ser requerida y autorizada por el juez competente. Tal como lo expresa la abogada, su controversia versa en tanto que la autorización del juez sobre si poder llevar a cabo tal diligencia o no, y de faltar dicha autorización que la señorita abogada viene cuestionando desde el inicio de la audiencia, entonces claramente no estaríamos hablando de una prueba inválida como ella lo señala, sino por el contrario, de una prueba irregular, la cual se da cuando se vulnera una regla procesal a fin de que cierto medio de prueba pueda incorporarse al proceso. Mismas reglas están señaladas en el artículo 203 del nuevo Código Procesal Penal, y entre ellas se encuentra la del permiso expreso del juez que viene solicitando la abogada defensora. Ahora, en tanto a lo alegado por la defensa del ministro de Educación, esta señala que de aceptarse la incorporación de las pruebas al proceso, se vulnera un gran derecho establecido en la Carta Magna. Para ahondar en el caso, permítame hacer remembranza al famoso caso de los petroaudios, recordando que estos no fueron obtenidos por una violación de derechos por parte del Estado. Sin embargo, no se llegó a determinar cómo estas pruebas terminaron en el expediente. Se asumió que fue por una intervención ilícita por parte de una empresa de seguridad y en fin. Pero dado que estas pruebas se obtuvieron ilegalmente, se anuló la validación de estos medios probatorios claves a que a su vez demostrarían la comisión de gravísimos delitos en contra del Estado y que afectan a la sociedad peruana. En ese caso, la mayoría de juristas entendidos en el tema concuerdan que el juez a cargo cometió un grave error al no hacer una ponderación de derechos, la cual hubiera llevado claramente a optar por admitir estos audios, aún siendo adquiridos ilícitamente. Dado que si ponemos en una balanza lo que está en juego, o sea, es decir, el derecho a las comunicaciones de los imputados respecto al bien jurídico, la administración pública, el bien jurídico que es la administración pública, y lo que implica negar la actuación de pruebas para el desarrollo de la corrupción e impunidad en el Perú, sabríamos bien de antemano quién sería el ganador. Es por ello, su señoría, que solicito a su judicatura realizar esta necesaria ponderación de derechos en el caso concreto y no limitarse solo a la fría aplicación de la norma, la cual en este caso solo contribuiría a aumentar el margen de impunidad en los casos de corrupción como el que tenemos hoy en día. Por ende, también solicito se declare improcedente el pedido de la defensa de los imputados por ya lo expuesto anteriormente. Gracias, su señoría. Correcto, me tomaré unos minutos para emitir el pronunciamiento del caso. Y este despacho va a emitir la resolución judicial correspondiente, resolución judicial número 3, Lima, 16 de septiembre del 2020. Estando ante el pedido planteado por la defensa técnica de los investigados Carlos Andrés Quispe Cabello y Jean Paul Martínez Pozo, considerando el pedido de tutela de derechos, la defensa técnica dice: como fundamento jurídico, primero, la defensa técnica ha señalado que solicita que se excluyan las 3 filmaciones contenidas en una memoria USB, en donde aparecerían los involucrados.
Carlos Andrés Quispe Cabello y Jean-Paul Martínez Pozo en adelante los solicitantes. Se basa en lo que serían los siguientes argumentos. En este caso indican que se vulneró el derecho al secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones, que existió una interceptación de comunicaciones de un tercero, lo cual invalidaría la ley 27697, y por último nos indica que es un medio de prueba ilegal y nos indica la competencia que tenemos según el artículo 159 del nuevo Código Procesal Penal. Segundo, la posición del Ministerio Público. Ellos han solicitado que se declare improcedente el pedido de tutela de derechos bajo los siguientes argumentos. El fiscal, cuyas funciones se encuentran estipuladas en la ley 30483, señala que ha actuado solamente dentro de sus labores, persiguiendo el delito principalmente. Además resalta que la intervención de comunicaciones en todas sus vertientes requiere que se lleve a la diligencia por el Ministerio Público y por un juez competente. Sin embargo, esto solamente sería a cabo si es que se realiza de oficio, no de parte. Por último, el fiscal señala que no habría razón para desnaturalizar el video, ya que es un video concluyente que impera sobre la procedencia en sí. El fiscal también nos señala que dentro de la ley que actuó, la ley 30483, está actuando bajo perjuicio de no dejar de actuar por vacío o deficiencia de la ley, y nos pide ponderar un derecho fundamental si es que la causa final es el interés público, ¿no? Señalándonos el caso de los petroautos. Hasta aquí tenemos lo que son los fundamentos de las partes. Tercero, podemos encontrar que hay dos temas de materia de análisis dentro de las exposiciones de la defensa técnica y de la fiscalía. Los dos temas planteados son: la prueba de filmaciones son válidamente aceptadas si su procedencia fue ilegítima, y el segundo tema es amparar el pedido solicitado por la defensa técnica. Es decir, ¿es posible utilizar las pruebas presentadas por la fiscalía? Cuarto, como tema 4 de lo que sería el fundamento jurídico, lo que tiene que decir este despacho sobre estos dos puntos señalados, primero es, rechazamos tajantemente lo que sería el medio de prueba presentado por la fiscalía. ¿Bajo qué preceptos? Estamos trabajando bajo lo que sería la ley, bueno, dentro del artículo 71, que defiende una serie de derechos tutelados, ¿no? para los disputantes, señala que pueden acceder a este juzgado si es que se ven vulnerados. Sin embargo, esta ley, que trabaja en armonía con la ley 159 del nuevo Código Procesal Penal y a la vez con el acuerdo plenario del 2010, nos señala que no podemos plantear prueba ilícita aquellos elementos de convicción que han sido incorporados en violación en derecho fundamental, en violación a los derechos fundamentales. Bajo esto también estamos señalando que estamos basándonos en lo que sería un principio teórico, pero muy aplicable a las casaciones, son la supremacía de la Constitución. Bajo el artículo 2, inciso 10, podemos encontrar que la Constitución reconoce este derecho en los términos siguientes. Expresamente, lo voy a leer, dice, al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones, los instrumentos no pueden ser interceptados, intervenidos, incautados, abiertos, si es que no cuenta con las garantías preceptas por la ley. Segundo, bajo el segundo tema de materia de análisis que podemos encontrar, este despacho se reafirma en no admitir la prueba por la procedencia en sí. Vamos a hacer referencia a lo que sería el título preliminar, artículo 8, donde nos hablan sobre la legitimidad de la prueba. Principalmente rechazamos esta prueba que presentó la Fiscalía, ya que bajo este artículo nos señala que todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Y no podemos ignorar lo que sería, o sea, no podemos inobservar cualquier regla de garantía constitucional a favor del procesado. Entonces no podemos ir en contra de su perjuicio. Por último, el mismo cuerpo legal en el inciso 2 del artículo 155 nos señala que bajo nuestra competencia podemos excluir el medio probatorio presentado.
En consecuencia de ello, a estos dos temas señalados, el despacho declara fundada la tutela de derechos y se notifica a las partes procesales. Fiscalía, ¿pondrá recurso de apelación o se reservará el derecho? Sí, su señoría, interpongo recurso de apelación. Correcto. ¿Defensa técnica? Conforme. Se tomará en cuenta el recurso de apelación, dejando en cuenta en los escritos. Concluye esta audiencia siendo las 12:02 de la mañana del día y la fecha.